Paz y alegría en Jesús y María. Bienvenidos todos a este su programa, Querigma de Amor, la nueva unción. Mucha gente tiene dificultades para descubrir el amor, la ternura que Dios tiene como Padre para cada uno. Hoy vamos a tocar en este día el tema El rostro misericordioso del Padre y esperamos que todos ustedes puedan disfrutar de esta programación. Bienvenidos. Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de su programa Querigma de Amor, la nueva unción, un programa de la palabra dedicado con cariño a ustedes para que puedan sentir el efecto transformante que tiene la poderosa palabra de Dios. Y el mensaje que hoy les vamos a ofrecer está basado en el rostro misericordioso del Padre. Sí. Dios tiene rostro y es papá y un padre bueno, un padre compasivo. Sé que en las Escrituras muchas veces nosotros encontramos pasajes que pueden ser un difícil de interpretar. Sin embargo, esa misma Escritura nos ayuda con la gracia del Espíritu Santo a comprender quién es Dios, cómo es Dios. Es verdad que nunca podremos abarcar todo lo que Dios en esencia es, porque va más allá de nuestra capacidad de comprensión, de inteligencia, de razonamiento. Pero hay atributos de Dios y hay también a través del Cristo encarnado, la palabra de Dios viva encarnada, donde podemos nosotros descubrir muchos rasgos de lo que Dios representa para nosotros. Lo primero que tenemos que tener claro es que Dios es Padre. Y cuando hablamos de Padre, estamos hablando del que engendra, el que da vida. Y el Padre es precisamente eso, el que hace posible que todas las cosas, lo que no es, vengan a la existencia. Hay un pasaje muy especial en San Juan que dedica mucho sobre lo que es el Padre. El capítulo 14 de San Juan, que a continuación vamos a leer parte de ese capítulo y luego observar algunos de los rasgos o de los rostros con que Dios se nos hace presente según Jesús nos habla. No se inquieten, crean en Dios y crean en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, lo habría dicho, porque voy a prepararles un lugar. En el versículo 7, saltando, si me conocieran a mí, conocerían también al Padre. En realidad ya lo conocen y lo han visto. Le dice Felipe, Señor, enséñanos al Padre y nos basta. Jesús le responde, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pides que te enseñe al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi cuenta. El Padre que está en mí es el que hace las obras. Palabra del Señor. Tenemos todo un tratado aquí de la Trinidad, pero no vamos a hablar como si fuéramos en un tratado de teología. Lo que queremos es hacer más sencillo lo que representa este rostro del Padre a la luz de la palabra que Jesús nos comunica en este pasaje. Una de las cualidades o de los rostros o del rostro del Padre que a primera instancia, cuando tenemos referencia de estos textos, es que el Padre es hospitalario. ¿Y qué significa eso de hospitalario? Dios quiere, así como nos creó por amor, que nosotros también un día podamos, por ese mismo amor y por esa lealtad a su palabra, habitar en su presencia todos los días de nuestra vida y en la eternidad. Y usted preguntará, ¿cómo? Pues bien, para eso viene Jesús, para enseñarnos primero
que el Padre nos quiere acoger a todos. Es un Padre que ha dispuesto en el lugar donde habita que tú, hermano, que escucha la palabra, si crees en ella, si te esfuerzas por cumplir esa palabra, puedas estar seguro que ya Él tiene para ti registrado un lugar donde pueda estar permanentemente en su presencia. Esa hospitalidad a la que Dios nos invita, ese querer que tú y yo habitemos en su presencia, no es otra cosa más que el amor infinito que Él tiene por ti y por cada criatura. Nosotros hemos sido creados, dice San Agustín, el Dios que te creó sin ti no descansa y quiere también salvarte a través de ti. Pero es decir, que tú tengas la capacidad de responder a ese amor que nos ha manifestado en la persona de Cristo. Porque en realidad no merecemos tanta ternura, tanto amor, tanta bondad del Padre. Pero Él es así. Es un Padre compasivo. Es un Padre misericordioso. Es un Padre bondadoso. Pero el rostro que ahora quisiera que tú te detuvieras es que Él te hizo para que habites en su presencia. Y el corazón humano, de alguna manera, cuando busca la felicidad, cuando busca la realización, cuando busca la esperanza, todas esas virtudes buenas que hay en el fondo del hombre y de la mujer, de cada ser humano, indistintamente de la cultura, de la religión o de la ideología que puedas tener, todos tenemos una búsqueda incesante del bien, aunque tengamos una inclinación al mal. Y eso es la semilla, la gracia que un día Dios depositó en ti y en mí, que de alguna forma misteriosa busca el anhelo de ese rostro que cuando vinimos a este mundo se nos borró. Se nos borró porque todos hemos salido del corazón misericordioso del Padre. Entonces Dios nos ha puesto en este mundo para que nosotros podamos desarrollar ese anhelo de Él, ese deseo de Él, ese llegar a la cima. Eso de lo que en la Biblia se habla de divinización o santificación o de ser parte de Él. Y por eso Jesús dice, yo voy a prepararles un lugar. Yo quiero que ustedes estén en la casa de mi Padre, donde hay muchísimas habitaciones. Y esas habitaciones, en el sentido metafórico, está hablando de habitar, de estar presente siempre con Él, que es amor. El Dios que nos creó por amor. Y ese amor reclama amor. Dios no espera otra cosa de ti que no sea amor, que te dispongas a dejarte amar. Por eso no pierda de vista, querido hermano y hermana, el gran proyecto que Dios tiene en tu vida, que habites en su presencia. Esfuérzate. Esto se gana con dedicación, con empeño. Y creo que cuando uno persevera firmemente en esta convicción, en este anhelo del Padre, se va a cumplir la voluntad de Él en nuestra vida. Todos los santos de la historia, todos los que hasta el presente buscan de Dios, tienen claro esto. El anhelo del corazón es habitar en la casa del Padre. Una sola cosa busco, una sola cosa estoy procurando, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Que tu deseo sea precisamente este. Primero, hospedarme un día por la eternidad en la casa del Padre. Vamos a volver con un segundo elemento después de este paréntesis.
Seguimos, hermanos, en este programa Queridma de Amor, la nueva unción, hablando sobre el rostro de Dios, un rostro que tiene muchas facetas, pero un solo Dios que nos ama con ternura infinita. Hemos hablado, en primer lugar, de ese Dios hospitalario, de ese Dios que desea que tú y yo habitemos en su presencia hasta el final, es decir, en la eternidad. Seguimos nosotros meditando y recordando las palabras que Jesús le decía a Felipe. Qué impactantes fueron aquellas palabras que Felipe, de manera explosiva, le dice a Jesús: muéstranos al Padre. Si tú no estás hablando así y nuestro corazón está encendido de amor, nosotros quisiéramos ver a ese Padre. Y Jesús responde: quien me ve a mí, ve al Padre. En otras palabras, yo soy la imagen, el reflejo vivo de ese Padre que te ama con ternura. El problema es que mucha gente, por las diversas circunstancias en las que fueron criados, en las que fueron educados, tenemos un concepto muy tergiversado de lo que es Dios como Padre. Más aún si cuando a ellos unimos los traumas por esos padres que no cumplieron el rol que Dios dispuso para cada padre, porque el padre, cuando hablamos de papá, estamos hablando de aquel que de alguna manera hace en la tierra lo que es el Padre Celestial. Y muchos padres, desgraciadamente, no cumplen ese rol. ¿Cuántas personas crecen en un ambiente donde no experimentaron la ternura, la bondad, el amor del papá y de la mamá? Pero en este caso hablamos de forma particular del Padre. Pero aún así, Dios, que es compasivo, se va revelando en Cristo, y para eso vino Cristo, para mostrarnos el verdadero rostro, porque nadie va al Padre sino a través de Él. Hablamos en primer lugar de esa hospitalidad, como dijimos, esa habitación, esa casa donde Dios quiere que tú y yo un día estemos siempre con Él. Un segundo elemento que pudiéramos ver de ese rostro del Padre es que este Padre es misericordioso. Llama la atención, algunas personas cuando leen la Biblia, sobre todo los pasajes del Antiguo Testamento, se hacen la visión de un Dios cruel, de un Dios que sentencia, de un Dios que siempre está en guerra, en conflicto, pero esa imagen no es la verdadera representación del Dios de Jesucristo. Son interpretaciones, sobre todo en un pueblo que había sido tan infiel y tan desconsiderado con Dios, y que a pesar de las muchas infidelidades de Israel, Dios se mantiene siempre fiel. Pero hay un profeta en particular que nos muestra un rostro de este Padre, de este Dios bondadoso, que diríamos es verdaderamente maravilloso. Estamos hablando del profeta Oseas. En una visión antropológica de este Padre compasivo, nos habla en los siguientes términos, capítulo 11 del profeta Oseas, versículo 8 y siguiente. ¿Cómo podré dejarte, Efraín, entregarte a ti, Israel? ¿Cómo dejarte como Amat, tratarte como Seboín? Me da un vuelco el corazón, se me conmueven las entrañas. No ejecutaré mi condena, no volveré a destruir a Efraín, que soy Dios y no hombre, el santo en medio de ti y no enemigo destructor. Antes, dice el profeta al inicio, yo enseñé a andar a Efraín y lo llevé en mis brazos, y ellos, sin darse cuenta de que yo les cuidaba. Y así como un padre se inclina con ternura a un hijo, así Dios nos va mostrando cómo quiere tratarnos a nosotros. Esta visión del rostro misericordioso del Padre cambia completamente este concepto tergiversado de Dios, Dios castigador. Mucha gente dice, pero si Dios existe, si Dios es bueno, ¿por qué permite la maldad en el mundo? ¿Por qué hay tanta injusticia? ¿Por qué hay tanto descontento? ¿Por qué tantos crímenes? La respuesta está en cada uno de nosotros. El rostro que Jesús nos muestra del Padre es un rostro de bondad que no quiere que tú, pecador, y yo, pecador, perezcamos en el pecado, sino que nos envió a su Hijo. La palabra
de Juan 3:16 que dice, tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único, el amor infinito del Padre. Ese amor que no tiene fronteras, para que todo aquel que en él crea no muera, sino que tenga vida eterna. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, comparativamente el pasaje del Génesis, cuando Abraham es convidado por el Señor a sacrificar lo más querido, su hijo, y a punto Abraham de sacrificar a su hijo, Dios le dice, no lo hagas. Y aquí hay dos realidades. Por una parte, denunciando lo que todavía hasta el día de hoy, con la práctica de los abortos, estamos destruyendo la vida humana. Dios no viene a destruir la vida humana. Dios viene a dignificar, a darle al hombre el lugar que desde siempre quiso y que bien canta el Salmo 8, Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Lo hiciste poco inferior a los ángeles y lo coronaste de gloria y majestad. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre. Esa es la ternura, la bondad de Dios que nos ama con amor infinito. Y ese Dios se nos muestra en Cristo. Pero fíjese bien, Jesucristo en el pasaje que veíamos antes de San Juan capítulo 14 dice, yo hago las obras del Padre. Es decir, que el gestor de toda la bondad, de todas las obras buenas, tiene origen en el Padre. Que Cristo como hombre, sin dejar de ser Dios, la hace patente con acciones. Por eso el amor tiene concreción. No es mera palabra, no es ideología. Es una experiencia real, vivencial, que Cristo nos ha venido a transmitir. De ahí, queridos hermanos, que es importante que nos dejemos abrazar por la misericordia. Basta ver los personajes de la Biblia. Basta ver, por ejemplo, un David, un hombre pecador, un San Pablo. Todos estos hombres que fueron grandes pecadores porque desconocían el amor de Dios. Una vez experimentan esa experiencia de la compasión y de la misericordia, claman al Señor, misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, contra ti solo pequé. Y Pablo lo dirá también en términos, para mí la vida es Cristo. Es decir, en esa experiencia de la compasión de un Dios que se le ha mostrado con toda su ternura, con toda su bondad, con toda su compasión. Por lo tanto, este otro aspecto del rostro, la misericordia, es la que nos llega de manera más directa. Dios quiere que ahora tú también seas partícipe de ese regalo. Déjate tocar por la compasión, déjate tocar por la misericordia, que significa poner el corazón en la pobreza, en la miseria del otro. Dios pone su corazón, sin importarle tu pecado, en tu corazón, para decirte con amor eterno, te amo y tengo cosas grandes que tú no conoces. Este segundo elemento, la misericordia, hoy te abrace. Y vamos ahora a hacer un pequeño paréntesis para volver sobre el tercer aspecto del rostro del Padre. Ya volvemos. Este es su programa Querigma de Amor, la nueva unción. Hoy estamos hablando sobre el rostro misericordioso del Padre. Sí, porque Dios tiene un rostro y ese rostro está en la persona de Cristo. Pero es importante que a través de Cristo conozcamos quién es el Padre. Ante la pregunta de Felipe, muéstranos, o el deseo de Felipe, muéstranos al Padre, Jesús responde que Él es ese rostro. Pero en la Escritura tenemos una cantidad de textos que nos van mostrando esa ternura y esa bondad del Padre.
Un tercer aspecto que quisiéramos ver de este Padre extremadamente bueno, compasivo, está en Lucas capítulo 15. El texto es bastante largo, no lo vamos a leer, pero es un texto ya conocido por ustedes, conocido como parábola del hijo pródigo, y que algunos escritores y algunos eruditas nos hablan de que ese texto debía haberse llamado el Padre misericordioso. Pero en fin, el hijo pródigo. Un pasaje donde se nos muestra tu vida y la mía. Todos en algún momento somos hijos pródigos. Nos hemos separado del Padre. Hemos querido hacer nuestra vida al margen de Dios Padre. Le decimos, ¿sabes qué? Dame la herencia porque yo me voy con lo mío, lo que me corresponde, y voy a hacer mi propia vida. Hay muchos que dicen, no hay Dios que me rinda cuenta, por lo tanto haré de mi vida lo que me dé la gana. Y fíjense, la bondad de Dios, porque Dios es bondadoso y misericordioso para siempre, respeta nuestra libertad. Ningún ser humano ha sido creado para ser monigote de Dios. Dios nos dio la libertad de elección y respetará siempre ese principio. Pero eso no quiere decir que no esté insistentemente esperando, dándonos indicios, formas, medios para que nos volvamos a Él, porque fuera de Dios, entendámoslo de una vez para siempre, fuera de Dios jamás seremos felices, jamás. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios nos lleva a la plena realización. Solo Dios nos hace realizarnos en la dignidad de hijos. Y por eso le duele ver cuántos hijos pródigos han llegado a la más degradante realidad humana. Es decir, a los bajos instintos, a desearlos a los alimentos de los cerdos, animales declarados impuros en tiempo de Jesús, como sinónimo de lo peor. Pero Dios siempre espera tu retorno, porque hay dentro de cada uno la capacidad de razonar, de pensar, de meditar y de poder balancear. Oye, yo antes vivía mejor y no estaba bajo todas estas situaciones de limitación, de abandono, de locura, porque al final es una locura habernos apartado del Padre. Y este hijo pródigo que te representa a ti, me representa a mí, toma la mejor decisión. Volveré a la casa de mi Padre. Pero toma la decisión con algo que tiene ya como discurso. Le voy a decir, papá, no me trates como tu hijo. Trátame como uno de tus peones, porque aun tus peones, tus siervos, viven mejor que yo. Así que me pondré en marcha y voy a reconciliarme con el Padre. Lo que no sabía es que este Padre lo espera y cuando lo ve de lejos, sale a su encuentro y no le dice, hijo, qué mal hueles, estás mal, estás podrido. No le echa en cara toda la podredumbre, toda la impureza que carga, sino que le da la oportunidad de asearse, de ponerse un vestido nuevo. Estos son elementos sacramentales de lo que significa recobrar tu dignidad perdida. Porque cuando fuimos creados por Dios, que nos creó por amor, nos dio por el bautismo la categoría de hijos. Y si yo soy hijo, eso significa que también tengo derecho a una herencia, pero no solamente cualquier herencia. Pablo dice que somos coherederos con Cristo, es decir, que vamos a participar de la misma dignidad y la herencia de Cristo Jesús. ¿Qué supone eso? Supone que yo tengo que ser consciente de que Dios no me hizo basura. Dios no me hizo para estar en medio del excremento. Me hizo con dignidad. Recobra tu dignidad. Le da sandalias nuevas, anillos nuevos. Es decir, lo reivindica. Pero la iniciativa no viene del hijo pródigo, viene del Padre. Porque el Padre bien pudo haber dicho, tú te fuiste, mantente al margen de mí. No tengo nada para ti, ya yo te di lo que te correspondía. Pero este no es el Padre de la Escritura. No es el Padre que Cristo está mostrando cómo es su papá.
El Padre compasivo que está esperando de ti una reacción, que aceptes que has pecado, que aceptes que te has apartado de la misericordia, pero que también aceptes que la misericordia está a punto de abrazarte. Porque hay más alegría en el cielo por un solo pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse de nada. Queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga abundantemente y nunca olvide estas tres experiencias. Dios es hospitalario, Dios es misericordioso y Dios es bondadoso por siempre. Amén, amén y amén. Que pasen todos un feliz día. Hermanos y hermanas, deseamos de corazón que este programa haya sido de bendición para su vida, con el deseo de que hoy por fin tome la valiente decisión y la más sabia: ser de Dios, ser santo, con la esperanza de vernos un día en su presencia. Si ha sido de bendición lo que has escuchado, escríbenos a la siguiente dirección, cuéntanos tu testimonio y deseamos volver a vernos en una nueva emisión del programa Querigma de Amor, la nueva unción.